Vamos a compartir una reflexión todos en materia inmobiliaria, tratando de pues pronosticar algo del futuro, de lo que nos espera en el campo inmobiliario, con varios factores que están jugando al mismo tiempo y que por supuesto la parte legal no se puede dejar de lado. Yo diría, empezaría por decir precisamente en la parte legal, cuál es la experiencia que tenemos en materia inmobiliaria, concretamente en la Ciudad de México en los últimos 2 años. Y yo empezaría con los aspectos legales inmobiliarios y los aspectos de conducta del gobierno de la ciudad y del gobierno federal alrededor de las personas físicas desarrolladoras o las personas físicas propietarias de inmuebles que de alguna manera son inversionistas o bien venden accidentalmente o más o menos habitualmente bienes inmuebles de ya construidos, no necesariamente en una inversión de desarrollo. Y yo diría que este gobierno entró con el pie izquierdo al campo inmobiliario. Y digo con el pie izquierdo porque una autoridad es temporal, se va, pero los inmuebles permanecen. El país aquí va a quedar, la ciudad no se va a mover de sede. Así que empezaron con el pie izquierdo porque la primera medida antes de tomar posesión que dictó el actual gobierno fue cierren la ventanilla única porque hay una mafia inmobiliaria, vamos a investigarla, vamos a desmantelarla y por lo pronto que no se reciba una sola solicitud para construir ningún desarrollo en los 1,500 kilómetros cuadrados que conforman el territorio de la Ciudad de México. A partir de agosto, entonces, de 2018, hasta junio, julio de 2019, se abrió la ventanilla única y pudieron empezar a plantearse construcción inmobiliaria de vivienda o de oficinas. Pero además fueron unos meses, digamos, de trabajo porque inmediatamente atrás ya venía la pandemia. Entonces, gobierno y pandemia se entremezclan en un momento muy inoportuno, en donde México empezaba a decrecer precisamente por el triunfo de la 4T y el negocio inmobiliario se estaciona un año y realmente los únicos que pudieron vender pues son los que ya tenían avances en su construcción, edificios terminados o el inicio de nuevos edificios que habían sido ya previamente autorizados. ¿Qué representó ese cierre? Representó una caída del empleo, que se estima más o menos en 100,000 empleos, una caída del desarrollo de la industria inmobiliaria, que en aquella época fue como de un 3-4% a nivel global, a nivel nacional, pero de un 27% a nivel de la industria inmobiliaria en la Ciudad de México, de construcción, de vivienda o de oficinas o de otras instalaciones. No hablo de la obra pública. ¿Qué otra cuestión significó? Significó que los que estuvieron parados en ese año, que obviamente no pudieron iniciar ningún desarrollo, quedaron temporalmente fuera del mercado. Y entonces solamente los que tenían mercancía que vender pudieron de alguna manera continuar con el ritmo de ventas, que fueron los menos perjudicados. Esto quiere decir que no toda crisis es homogénea, toda crisis es heterogénea. Hay algunos que les pega más, otros que les pega menos en función de las decisiones acertadas o sesgadas o equivocadas que tome cada quien. De alguna manera, quien toma decisiones acertadas, a veces que le llaman contracíclicas, pues sigue creciendo, sigue construyendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque no está cometiendo errores. En el campo fiscal de 2019 a 2020 no hubo modificaciones significativas. Realmente en el trato inmobiliario de los impuestos locales, es decir, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no se modificó la tasa, no se modificaron, digamos,
casi nada los valores, se actualizaron 3.5 a 4.5, 5 si acaso, 5%, que es en todo caso la absorción de la inflación y el tratamiento fue bastante adecuado, pero en 2020 el mercado ya se encontraba también en brazos de la pandemia y hubo desde luego una baja sensible, muy fuerte, que la registra el Banco de México en el último informe que da. Dice que el PIB de la construcción atravesó por su depresión más prolongada y que se debía en gran medida al COVID, pero también a la ausencia de un plan nacional de infraestructura en la actual administración. También apunta que la contracción en el PIB de la construcción se profundizó en el primer semestre del año, alargando su duración, y que el sector a esta fecha ya cumple 2 años en terreno negativo, siendo el periodo más largo desde la crisis de 2001. Compara sus datos con la crisis de 2001, con la crisis de 2008-2009 y con la crisis, digamos, de 95-96. La obra civil se siguió contrayendo como resultado de una menor inversión. Y el sector público, que suele tener mayor participación en este rubro por las obras de infraestructura, pues tan solo en el valor bruto de las obras energéticas cayó más de 37% en el segundo trimestre de 2020 y en comunicaciones y transportes promedió una variación negativa de menos 29.1%. Entonces, el valor de la construcción en 2020 se contrajo en más de 30% de abril a junio. Las caídas en sector público y privado fueron muy similares, dadas las restricciones por la emergencia sanitaria. Y en ese sentido, la edificación residencial y comercial aceleraron su caída por una menor demanda generalizada en el 2020, concretamente en el primer semestre. Y en ambos rubros, la construcción, tanto pública o privada, promedió una caída del 30% en el 2020. El PIB de la construcción acabó cayendo, según los cálculos del Banco de México, en 19.2 en términos anuales. Y considera el Banco de México que este año la caída se mantendría, o la tasa negativa de crecimiento, a menos 7.3. Y que piensa el Banco de México optimistamente que puede vislumbrarse hacia finales de 2021 y a 2022 una recuperación de la industria de la construcción en general. ¿En qué se basa el Banco de México para pensar que va a tener un crecimiento o una recuperación? Se basa sobre todo en el TEMEC y en la recuperación de la economía de Estados Unidos. Es decir, ahí vamos atrás en el ferrocarril, en la parte de los cabuces arrastrados por la economía de Estados Unidos. Eso es el pronóstico del Banco de México, porque al crecer las inversiones y al crecer sobre todo la economía de Estados Unidos y las manufacturas, tanto en la zona nororiente, norponiente, como en la zona norte-centro, de alguna manera beneficiaría el crecimiento del desarrollo inmobiliario en todo el país, pero especialmente en estas zonas en donde el rubro de manufacturas es el que está más consolidado. Yo creo que dentro de esta dinámica, la Ciudad de México, que se vio muy dañada en el 2019 y 2020 por estos factores que estamos comentando, yo creo que tendría una mayor oportunidad de crecimiento. No obstante que el sector hipotecario, digamos, tuvo también una contracción de más o menos 30%, pero ¿por qué me planto, digamos, en la idea de que la recuperación va a ser positiva? Porque han bajado las tasas de interés sensiblemente. El Banco de México está pagando 4% en este momento en la tasa de CETES. Los bancos están armando nuevos programas hipotecarios. La tasa, digamos, pasiva para el consumidor, para el adquirente, ya anda en el nivel de 7.5
7.5%, y cada vez que estas tasas bajan, el crédito hipotecario se facilita, están más sobre la capacidad que pago que sobre los ahorros. Hay nuevos programas para tratar de financiar mayor cantidad, es decir, disminuir el aforo de crédito inmueble. Y yo creo que esto efectivamente va a ayudar positivamente a la recuperación, cuando menos en la Ciudad de México, para aumentar los créditos hipotecarios y, en consecuencia, la compra-venta de bienes inmuebles. Hay un rubro interesante que también pega parcialmente, pero pega a todos, que es la pérdida de los empleos. Los datos que da el Banco de México son de 1.5 millones de empleos perdidos en el 2020. Sin embargo, si tomamos en consideración que el INEGI está hablando de que los negocios que quebraron fueron más de 1 millón, calculando 5 empleos por negocio, nos daría unos 5 millones de desempleados. Yo creo que esa cifra sería un poco más realista. Pero también tomemos en cuenta que nuestra capacidad de recuperación es un poco mayor que las de otros países, porque el mexicano es muy creativo y de alguna manera para el autoempleo, sea formal o informal, tiene una iniciativa y una forma de encontrar la manera de generar empleos y de generar desarrollo en todos lados. Así que yo creo que ese punto seguramente va a ser tomado en consideración y va a ayudar mucho para el crecimiento más rápido que otros países. O sea, somos menos cuadrados los mexicanos. Nos improvisamos rápidamente ante un chiflido. Ahora vayamos a los temas legales que se han ido presentando. Primero, la primera iniciativa que se presentó fue en el Congreso de la Ciudad de México, la ley o un decreto de extinción de dominio por el rompimiento o quebrantamiento de sellos de clausura. Esto nos asustó a más de uno. Yo inmediatamente saqué la pluma y me puse a escribir sobre el tema, y afortunadamente el estatus de esta iniciativa fue no aprobado. Lo retiró inmediatamente el Congreso. Esto también nos habla de sensibilidad del Congreso y de la jefa de gobierno para retroceder cuando comprenden que han cometido un error. Y eso hay que agradecerlo. Y voy a lo siguiente. El proyecto de decreto en la propuesta de modificación en materia de arrendamiento en la Ciudad de México, que comprendía varios de los artículos en cuanto a duración del arrendamiento, en cuanto al desalojo de los arrendatarios que no cubrieran el impuesto, al arrendamiento tácito, a los derechos del arrendatario, a las desocupaciones, a los medios de solución de controversias y a las renegociaciones transitorias o definitivas, fue parcialmente aprobado. Fue Morena la que lo puso, pero no lo aprobó, entre otras cosas, porque ya existen en el Código Civil de la Ciudad de México reglas para la solución de controversias, reglas para la terminación de los arrendamientos, reglas para la prórroga tácita de los arrendamientos, e incluso reglas hasta este momento que se han estado aplicando cuando hay eventos de carácter nacional que cambien las circunstancias o las condiciones bajo las cuales se celebró el contrato, y que los abogados que nos gustan mucho los latinajos decimos la cláusula rebus sic stantibus, que es una cláusula, por supuesto, de casos imprevistos o de imprevisión. Y en esos casos, como cuando ahora ocurrió la pandemia, muchísimos arrendadores redujeron el monto de la renta, inclusive sin solicitud previa del arrendatario. Hubo reducciones del 50, del 30, del 40%, como se fueron conviniendo, o prórrogas para el pago de la renta, considerando la difícil situación en que fueron colocados
por el tema de la pandemia y el confinamiento. Cualquiera que venga por acá, por el sur de la ciudad, y recorra Avenida de la Paz o Altavista o en Polanco, la Presidente Mazarik o cualquiera de las otras avenidas, se dará cuenta que en el sur más o menos el 70% de los negocios cerraron definitivamente. Negocios de hace muchos años, como la Trattoria de la Casa Nueva, por ejemplo, que era así como patrimonio de los sanangelinos, pues está cerrado. Y algunos otros igual, son pocos los que han sobrevivido. Entonces, esta circunstancia del arrendamiento y de la cláusula rebus ex stantibus y lo que estaban planteando, por supuesto, no se aprobó. Pero había una tercera iniciativa que se presentó a lo largo de estos 2 años y que es la reforma al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. ¿Y qué es ese artículo 60? Consistía en darle garantías de defensa a cualquier persona que ocupase un bien inmueble que no fuera de su propiedad. Pensemos en un invasor, en un arrendatario, en un depositario, en un comodatario, pero nos quedamos con un invasor. Vamos a pensar a alguien que invade una propiedad y no se quiere salir. Obligaba a que se siguiera todo un procedimiento, no necesariamente de Ministerio Público, sino ante un juez de lo civil, y que solamente podría ser desalojado previa sentencia firme, que por otra parte tendrían que avisarle previamente al que iban a desalojar con unos 2 meses de anticipación que sería desalojado. Antes de desalojarlo, la autoridad y el propietario tenían que garantizarle dónde vivir en un radio de 7 kilómetros alrededor del predio que hubiese invadido, que pagaran los gastos de mudanza, ya que le hubieran conseguido dónde vivir, pagaran los gastos de mudanza, pagaran los daños que se ocasionaran a los muebles con motivo de la mudanza e incluso los daños inmateriales, donde yo quiero entender que serían afectaciones de carácter psicológico a la salud por el evento del desalojo. Y entonces el propietario tendría que acabar pagando la terapia del presunto delincuente y de su familia por el desalojo que sufrió. Este artículo 60, bueno, varios al escribir sobre él, tuvimos una respuesta en change.org y más o menos 80,000 personas suscribieron la protesta por ese artículo 60 y los 80,000 hojas que contenían esas protestas se certificaron ante notario y se llevaron a la oficina de la jefe de gobierno y al Congreso, como diciendo, ya no le muevan a esto porque van a acabar con los inmuebles de la ciudad, con el mercado, con los negocios, con todo. Y, oh milagro, al día siguiente se presentó una iniciativa para dar marcha atrás. La jefa de gobierno dijo, pues yo no conocía esto, no obstante que lo había firmado porque era una iniciativa de ella, y el Congreso local dio marcha atrás al artículo 60. Se aprobó un nuevo artículo 60. Pero entonces salió una persona que estaba emboscada. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó una iniciativa de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia contra la nueva redacción del artículo 60, insistiendo en que afectaba los derechos humanos de los invasores, arrendatarios o cualquier ocupante de inmueble, porque no se les cumplía con el derecho humano a la vivienda. Ese es su argumento.
y que además las leyes tendrían que ser, en términos de los acuerdos o las convenciones internacionales, progresivos en cuanto al reconocimiento de derechos humanos. Esa progresividad, dice, significa, a la luz del nuevo artículo 60, un retroceso. Y en este momento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, pues todavía no ha sido presentada la ponencia sobre cuál va a ser el acuerdo de la sala correspondiente, creo que es la sala 2, en donde se va a debatir cuál debe ser la posición correcta de este artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Pero la posición política de la jefa de gobierno está clara, o sea, marcha atrás. Luego presentaron otra propuesta en julio de 2020 y esta era una nueva ley de condominio. Ley de condominios de la Ciudad de México, en donde se establecía prohibición absoluta de tener o adquirir departamentos o hacer inversiones en departamentos para que se administraran bajo la fórmula conocida como Airbnb. Se prohibía el Airbnb en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque una iniciativa así la había definido. La iniciativa carecía de una explicación lógica y congruente sobre por qué se iba a prohibir. Obviamente, atentaba contra el derecho, otra vez, de propiedad inmobiliaria, que es un derecho humano también, que es una garantía constitucional, atentaba contra la libertad de contratar, contra la libertad contractual, contra la libertad de disposición patrimonial. Bueno, se pasaba por encima muchos derechos humanos y esta iniciativa está en este momento congelada. El Colegio de Notarios se abocó también a hacer un estudio al respecto y a hacer una serie de propuestas y por el momento no creo que vaya a pasar la prohibición. Hasta ahí unas de las registradas, pero hay otra. El 29 de octubre del año pasado, aquí está, 29 de octubre de 2020, se promulgó una nueva ley, la Ley de Patrimonio Cultural, Biocultural y Natural de la Ciudad de México. Esta ley trata de garantizar los derechos humanos relativos a la identificación, registro, preservación, catalogación, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, natural o biocultural y los lineamientos para garantizar la salvaguardia del patrimonio. Bueno, hasta ahí todo iría muy bien. Qué bueno que se va a preservar el patrimonio cultural, biocultural y natural de la ciudad. Qué bueno, maravilloso. Excelente. Pero ahí contenía un artículo 64 y un 53 y 56 que decían respecto de la propiedad privada que cuando la alcaldía o un vecino incluso o la junta de vecinos o los pueblos y barrios originarios decidiesen que un inmueble podría formar parte del patrimonio, inmueble de propiedad privada, por supuesto, harían un estudio, lo presentarían para la declaratoria correspondiente a la jefa de gobierno. La jefa de gobierno le turnaría al propietario para que alegase lo que a su derecho convenga y acto seguido se declara como patrimonio un inmueble propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Cuál es el efecto de una declaración de patrimonio cultural, natural o biocultural? Según la ley artículo 64, ese inmueble se vuelve imprescriptible, inembargable e inalienable. O sea, no se puede enajenar, un tercero no lo puede embargar y tampoco puede adquirirse por el solo transcurso del tiempo, como lo es la prescripción. Entonces, prácticamente era sustraído este inmueble del comercio inmobiliario y representa este artículo una confiscación de derecho y de facto de un bien inmueble. Es terrible
No hay expropiación, una simple declaratoria, y al día siguiente el propietario pues no se lo puede dejar a sus hijos, no puede disponer de él por testamento porque es un bien fuera del comercio. Es como tener una pieza precolombina, pues uno es así medio depositario. No dice nada respecto al predial y al agua. Supongo que hay que seguirla pagando, por supuesto. Pero tamaño monstruoso de confiscación, no todos los días lo encuentra uno en las leyes. Sin embargo, la diputada Ronsbach, el diputado Gaviño y otros diputados ya presentaron hace 15 días una nueva iniciativa para dejar sin efectos este artículo 64. Seguramente regresando a la semana de Pascua será objeto de debate dentro del Congreso local. Y yo espero que la razón, la mesura, quepa en la cabeza de los señores diputados y den marcha atrás a este artículo 64, 56 y 53 y que le pongan, si quieren, que sea inembargable, imprescriptible, pues sí, la propiedad pública. Yo creo que nadie está de acuerdo en que se anden vendiendo las propiedades públicas. Eso sí debe tener un cuidado, una preservación, una vigilancia especial, pero la propiedad privada no le puede caer una guadaña o una guillotina de este modo y quitárselo del dominio del ámbito privado, del ámbito de disposición o de explotación del propietario. Ese es el artículo 64 del patrimonio cultural, biocultural de la Ciudad de México. Desde luego, hay una ley de extinción de dominio que es de carácter federal y que tiene que ver con los artículos 19 y 22 de la Constitución. Aquí el problema que yo observo, y se los voy a decir de plano, es que el gobierno desde que empezó llegó con una especie de cajón, de canasta de amenazas sobre todo el que tuviese algo de patrimonio, como si fuéramos enemigos de su gobierno o del crecimiento y desarrollo de este país. Y una extinción de dominio predestinada por convenios internacionales por el país contra narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, que esos son básicamente los tres objetivos en contra de los cuales debe luchar la ley de extinción de dominio. Al iniciarse el actual gobierno, el catálogo lo ampliaron a más de 200 delitos. Y hoy más de 200 delitos son susceptibles de que se aplique la extinción de dominio, incluyendo el encubrimiento. Y el origen de la extinción de dominio era que se aplicaría la extinción de dominio, es decir, la pérdida de la propiedad sin indemnización de ninguna naturaleza, a los bienes inmuebles que fueran medio para cometer un delito, producto de un delito. Guarida, digamos, para planear, conspirar o ejecutar delitos. Pero nada más. O sea, o eran medio o eran producto de los ilícitos. ¿De cuáles? Pues del narcotráfico, del lavado de dinero o del terrorismo. No de más de 200 delitos, incluyendo el encubrimiento. Este 19 se replica con el artículo 22 de la Constitución y vuelve en un catálogo enorme, amenazante por extinción de dominio. La extinción de dominio es un procedimiento civil paralelo al procedimiento penal que se lleva. Pero también en el procedimiento penal, los ciudadanos perdimos mucho terreno a partir de hace 2 años, cuando se empezó la idea o la tendencia de decretar prisión preventiva oficiosa a casi todos los delitos. La idea y el sueño anterior era que la presunción de inocencia prevaleciera en este país, que no se considerara responsable de entrada a una persona que fuese acusado de cometer un delito, sino que se le guardara, preservara su inocencia, mientras no hubiera una sentencia que decretase lo contrario.
Ahora resulta que con la extinción de dominio, aunque no sea uno responsable, de todas maneras puede perder la propiedad. Y con los delitos que están en todos los catálogos, se acabó la presunción de inocencia, se acabó el tratamiento del proceso en libertad y ahora todos somos presuntamente culpables. Y la verdad es que el procedimiento que se le llamó acusatorio y que sustituiría el inquisitorio, de manera callada vuelve a colocarse y a entronizarse el inquisitorio y se hace a un lado el procedimiento acusatorio. Y ahora los dos grandes inquisidores se vuelven la UIF y el SAT. Hacienda y la UIF, básicamente. ¿Y por qué viene a cuento esto? Pues porque ya viene en camino, ya está a punto aquí, ya para ponerse en marcha, y lo anunció el secretario de Hacienda, la nueva o la reforma fiscal. Hace 3 semanas dijo, pasando las elecciones, presentaremos reformas fiscales. Si ya tenemos la información de que el gobierno se quedó sin reservas, si ya se gastaron los fideicomisos, los dineros de muchos organismos autónomos y desde luego se han bajado o han bajado sensiblemente la recaudación, pues lo que uno puede esperar son incrementos de impuestos. Y lo primero que uno se podría preguntar es, bueno, ¿y los inmuebles cómo quedarán dentro de esta reforma? Y de lo que he podido leer y que me han enviado, los inmuebles no los están tocando. Las personas físicas propietarias de inmuebles no tienen a la vista una afectación patrimonial. No se observa tampoco que las reglas especiales para cálculo de impuestos sobre la renta, para calcular el monto de las utilidades a través del aviso de terminación de construcción o a través del avalúo referido al 80%. Aquí está mi amigo Diego, que es corredor público y que sabe de esto, pues no se ve afectado. ¿Sobre qué se van entonces? Yo creo que en principio se van a ir sobre todas las plataformas digitales y lo que están obteniendo de ingresos, las ventas de bienes muebles a través de plataformas digitales, las utilidades de las empresas que obtengan ingresos a través de Internet y plataformas digitales, las telecomunicaciones también, y eventualmente una serie de amenazas en el Código Fiscal de la Federación para todos aquellos que consideren evasores. Es decir, ellos empiezan su reforma fiscal modificando el Código Penal, agregando conductas delictivas al Código Fiscal. Otra vez la amenaza de entrada. Vamos a hacer la reforma fiscal, sí. Todos los que no paguen oportunamente, todos los que no paguen puntualmente, todos los que hagan alguna estrategia para ahorrarse unos centavos, son delincuentes y aquí me los voy a ver en la Fiscalía General de la República y caen al UIF o caen al SAT. Pero no se están metiendo con los inmuebles. La única que yo creo que podrían caer es el impuesto de herencias y legados. Que tanto se ha hablado. Hay ahí una iniciativa de 10, 20 y 30%, que por supuesto hay que darla por enterrada. Esa no pasa. Hay otra iniciativa de impuesto patrimonial por una sola vez del diputado Ramírez Cuellar del 2% o 3% a partir de los que tengan más de $1 millón, más o menos 20 millones de pesos o 10 millones de pesos para arriba, que tampoco creo que pase. Pero lo que sí puede pasar es que actualmente la ley del impuesto sobre la renta grava la adquisición de bienes por parte
de residentes en el extranjero. Es el título quinto del capítulo cuarto, pero son para residentes en el extranjero, nada más, que pueden ser mexicanos o extranjeros, y que tienen que pagar 25% sobre el valor del bien que reciban en herencia. Y dice la ley del impuesto a la renta, esto solo se aplica a los residentes en el extranjero. Si le quitan esto, solo se aplica a, y lo dejan así sin el solo se aplica a, con esa borradita de renglón, ya tendríamos que pagar todos. Y en ese momento la preocupación antes de que entre el pánico, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, podría ser no morirse, pero pues eso no es posible, nos tenemos que morir. Entonces, forzosamente tenemos que ver la manera de resolver la transmisión inmobiliaria o de otros patrimonios a nuestros herederos. Y entonces van a aparecer como fórmulas, pues el fideicomiso, y va a aparecer corporaciones, o sea, sociedades, o va a aparecer la donación de la nueva propiedad con reserva de usufructo. Es decir, van a aparecer varias alternativas. No está uno tampoco así expuesto como frente a un paredón que van a disparar, sino tiene uno opciones o alternativas. Estos son aspectos de la Ciudad de México y aspectos federales actuales. Si tomamos en consideración que en el 2022 se espera por Banco de México una recuperación, que los organismos internacionales están viendo una recuperación, quiere decir también que la Ciudad de México va a requerir o va a seguir requiriendo vivienda. Un poco menos oficinas por el home office, o sea, el trabajo desde domicilio, pero la vivienda va a seguir siendo parte del ADN en la Ciudad de México para inversores o para los que requerimos en algún momento la vivienda. Primer punto. Segundo, la inversión inmobiliaria es una inversión siempre segura, de una rentabilidad, si ustedes quieren, no tan disparatada como puede ser en algunas otras actividades o industrias, pero es muy estable, muy segura patrimonialmente, muy segura jurídicamente todavía. ¿Cuál sería entonces la conducta del mercado de aquí a 2022? Pues seguramente buscar inmuebles, inversiones en inmuebles menores a 4 millones de pesos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo estoy viendo en el campo inmobiliario. Están llegando muchísimas operaciones a la oficina en esos rangos. Excepcionalmente llegan inmuebles de mayor valor. No digo que no se estén vendiendo, pero el rango de 1.900 a 3.5, 4 millones es impresionante cómo está jalando. ¿Por qué razón? La explicación que yo podría decir es que la vivienda la necesitamos como en la comida, pero si no tenemos suficiente capacidad para comprar algo más, no quisiéramos perder calidad de vida y en consecuencia sí podemos reducir nuestro espacio si el inmueble donde vamos a comprar tiene amenidades que sustituyan los que podría tener una casa más grande. Y entonces si tiene el gimnasio, si tiene la alberca, si tiene el centro de negocios, si tiene distintos o un salón para fiestas y organizaciones y eventos deportivos o sociales familiares, pues entonces uno satisface los requerimientos que tiene sobre la sede familiar. Yo creo que ese mercado se va a mover mucho. Ese mercado con amenidades. No tanto el de casa habitación como el de departamentos en condominio. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque se sigue moviendo, porque los bancos están echándose un vistazo para financiar inclusive desde el engache o la preventa, porque las preventas están de alguna manera con más oportunidades en este momento, porque los precios por metro cuadrado no han crecido, no obstante que el acero ha crecido mucho y algunos otros insumos de la construcción, porque aunque la inflación refleja un porcentaje menor, de todas maneras, eso no ha impedido que el mercado siga avanzando. Yo creo que la perspectiva de una ligera recuperación en 2021, desde el punto de vista económico, es correcta. En el 2022 va a ser mucho mayor el crecimiento.
Y por otra parte, si no se vislumbran regímenes fiscales muy fuertes, muy pesados, sino el régimen de personas físicas más o menos amable que hemos tenido. Y en tercer punto, si la Ciudad de México está dando marcha atrás a las reformas estas medias locas que presentaron, pero que de alguna manera ya entraron en la consideración de la jefa de gobierno, que no es el camino adecuado, pues yo creo que el campo no va a ser tan desastroso como podría ser para otras empresas o industrias que estábamos analizando y que han caído bajo el peso del COVID, bajo el peso del decrecimiento económico provocado por la 4T y por el COVID. Así que yo no me siento optimista, quiero ser realista, quiero ser crítico realista, pero pienso que el negocio inmobiliario va a continuar siendo un negocio atractivo. Si llega a sacudirse, no es inmune a los conflictos económicos o los conflictos políticos y político-económicos que estamos hablando, o a los temas internacionales como el de 2008-2009 que empezó en Miami, California, se fue a Europa, en Madrid, en España y en México también nos pegó el coletazo. Pero hemos salido de la crisis de 76, de la crisis 82-87, de la de 94-95, de la de 2001, de 2008-2009. ¿Por qué no vamos a salir de esta crisis y en unos meses o años vamos a estar platicando, otra vez reflexionando de que el inmueble es una de las inversiones más seguras y que además tienen más resistencia, no obstante sus caídas, y que la plusvalía o la resistencia a todos estos movimientos lo hace ser una buena opción hoy por hoy. ¿Usted cree que se reduzca la lista de 200 delitos en algún punto para la extinción de dominio? Porque pues casi todos podríamos llegar a caer, ¿no? Una pequeña evasión fiscal, Mire, la verdad es esta. Vamos a ponernos en el extremo de que a uno le caiga la guillotina de la extinción de dominio. ¿Cuál es la defensa de la guillotina? Son dos palabras: buena fe. ¿Y cómo se demuestra la buena fe? Primero, tiene uno que tener título de propiedad legítimo, o sea, su escritura de compra-venta inscrita en el registro público de la propiedad. O sea, los que no hayamos escriturado, pues hay que escriturarlo. No lo estoy diciendo como promoción, sino es la interpretación de la ley. Claro. Aprovecha, licenciado, no se preocupe. La segunda, los impuestos al corriente, o sea, impuesto predial, derecho por servicio de agua, pero el impuesto sobre la renta es muy importante que se pague cada día 17 de cada mes por las rentas que se reciben y que en la declaración aparezca incorporado el rubro de ingresos por arrendamiento. Esos puntos son los puntales que soportan, las paredes que soportan la buena fe. Luego que uno pueda, no le demuestren a uno que fue uno enterado de que había conductas ilícitas en el departamento que está rentando. O bien, si uno fue enterado, entonces hay un número con codificación secreta de la Fiscalía General de la República o de la Policía Federal, a donde uno habla, le dan una clave, no le piden el nombre, denuncia el hecho y el día de mañana, frente a la autoridad, dice uno: yo soy el que puse esta denuncia y yo soy el propietario, y acrecienta la buena fe y, por supuesto, evita la pérdida del bien inmueble. Ese es el mecanismo de defensa que en el fondo establece la ley de extinción de dominio. Oye, ¿qué opinas tú, Efraín, dedicado al tema fiscal hace 40 años, ¿no? 50 años. Nada más, fuimos pioneros, no te hagas porque empezamos juntos. Sí, no. Y Efraín es el director sigues igual de estudios fiscales. ¿Qué piensas del tema fiscal que viene, que se avecina?
Pues es apasionante porque la autoridad fiscal, como tú lo señalaste, va a entrar duro, necesita ingresos y lo va a sacar del bolsillo de los contribuyentes. Y tenemos Bueno, que estar muy apegados a la ley para no ser vulnerables a las sí. visitas a veces demasiado duras de parte de la autoridad fiscal. Ahora, Con la lo más facilidad lógico es que electrónica. si quisieran recaudar más, hubieran empezado por aumentar el IVA tal vez al 18%, impuesto sobre la renta 35 a 37, los impuestos especiales que sí los contemplan ya dentro de esta reforma, gasolina, petróleo, etcétera, pero nada más, no irían más allá. En principio, tal vez algunos ajustes, pero lo que estoy viendo es que de entrada está la reforma penal fiscal y luego ya vienen las otras reformas al Código Fiscal y las otras regulaciones. Eh, Así que eso me llamó la atención porque he sentido una actitud amenazante permanente sobre todo aquel que es empresario o gente productiva o gente trabajadora y muy displicente con relación a cierto rango de la delincuencia como es el narcotráfico, delincuencia organizada. Sobre ellos no hay ningún reclamo, ninguna posibilidad de ningún tipo. Es más, pareciera que no los ven. Como que los contribuyentes somos los malos y Sí, además con el instrumento de los medios electrónicos para fiscalizar es efectivamente. monitoreado. Efectivamente, hay una norma que están tratando de incorporar para que el SAT tenga a su disposición como Big Brother todos los medios electrónicos posibles para poder desentrañar, investigar, averiguar sobre la real situación de un contribuyente. Oiga, voy a tratar de ser muy específico. La verdad es que los que nos dedicamos a la parte de desarrollar vivienda e inversión en bienes raíces, con este nuevo gobierno, tanto federal como local, la señora Sheinbaum, pues ya con las ocurrencias que les suceden a estos legisladores y al gobierno, la verdad estoy, y seguramente muchos de los que estamos aquí en el Zoom, pues espantados, ¿no? Porque de repente se les ocurre cada estupidez, con el perdón de la palabra, y los que somos inversionistas, pues nos empiezan a asustar, ¿no? Hasta el grado de que tengo muchas amigos que se dedican a lo mismo, que dijeron, pues, agarro mis canicas y mientras veo que lo que pasa, me salgo del país y demás. Entonces, la pregunta en específico es, si bien ha habido bastantes iniciativas del Congreso a estar golpeando y afectando al inversionista inmobiliario y al desarrollador, como bien dijo, la verdad es que no tuvo permisos desde que entró Sheinbaum hasta finales, ¿no? Hasta 2019. La pregunta es, ¿usted cree que hay gente que está tratando de hacer un contrapeso fuerte a la cantidad de iniciativas sin sentido que va a seguir sacando este gobierno federal y este gobierno local? Porque la verdad es que ya uno no sabe qué va a hacer con sus inversiones, ¿no? Porque, como bien dijo, la parte inmobiliaria pues es algo que tiene plusvalía, que es segura, que es de toda la vida, etcétera. Y estos señores lo único que están haciendo es espantar los capitales, incluso no nacionales, muchos capitales y muchos fondos que vienen a querer invertir aquí en el rubro inmobiliario que ya los espantaron, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿hay algún contrapeso fuerte para seguir tratando de detener a estas personas? Sí lo hay, Paul. De hecho, se ha operado, tan ha operado que han dado marcha atrás. Entre otros, no solamente los medios, las redes, la opinión pública, sino también intereses muy claramente establecidos y definidos del extranjero. Miren, la Constitución, y aquí Diego no me va a desmentir seguramente, la Constitución tiene incorporados también los tratados internacionales, las convenciones internacionales, de tal manera que estos textos internacionales de protección a la inversión forman parte de nuestra propia Constitución. Entonces, cuando dice el presidente, voy a reformar la Constitución en materia eléctrica, pues puede reformar el texto de la Constitución, pero no los tratados que México ha suscrito, que está obligado a cumplir. Tendrían que denunciarse y si se denuncian, tienen sanciones internacionales muy fuertes de todo tipo. Así que no puede dar esos pasos libremente. A veces creo que se mete a callejones en donde no se fija bien lo que está pasando
y después, bueno, pues hay que buscar cómo salir. Pero claro que ha tenido contrapesos en materia internacional muy fuertes, y en materia eléctrica hay un contrapeso clarísimo que se llama Joe Biden, y que está interesadísimo en la preservación del medio ambiente mundial, que está tratando de tomar el liderato del tema de las energías limpias, y que por supuesto va a ser hasta lo imposible para que el hemisferio americano se pliegue al cumplimiento de los acuerdos de París. Y entre ellos pues va a entrar México también con el combustible y el carbón, en donde no le van a prohibir usarlo, pero sí arrinconar estas fuentes energéticas para ser sustituidas por energías sustentables, limpias y más baratas. Eso está claro, ¿eh? Y por supuesto, los negocios inmobiliarios, que en donde también hay inversión extranjera, están amparados y protegidos por el TEMEC y por 150 convenciones internacionales que México ha celebrado con otros países. Ahora, ¿por qué yo pienso a veces que quien invierte en inmuebles de menos de 3 millones va a seguir invirtiendo? Porque él no se puede salir, la persona que está en ese rango de adquisición como consumidor, pues no va a ir a otro país. Y muchos desarrolladores, si buscan otro país, no van a ganar lo que se puede ganar en México realmente. México sigue siendo un gran país de oportunidades, y la Ciudad de México es el mercado más rápido, más voluminoso, más denso que hay a nivel nacional. Así que yo creo que en ese sentido podrán golpearlo, podrán limitarlo, pero no lo van a poder bajar este mercado que tiene una fuerza social impresionante. Realmente el presidente, como Goliat, se encontró con David, con el juez Gómez, que detuvo, y después el juez de la PESA, dos jueces vinculados, por cierto, a la escuela donde Diego y yo estudiamos, a la Libre de Derecho, y que pues tuvieron los pantalones suficientes para decirle: su ley es inconstitucional, doy la suspensión provisional. Viene la andanada desde las mañaneras. Sí, pues ahora ahí va la definitiva. Y ya se tranquilizaron las aguas. O sea que nos están demostrando muchos mexicanos, entre ellos estos dos jueces, que existen los contrapesos, existen los instrumentos, y que la Constitución no está guardada en un cajón, está viva y actuante. Y ya se le demostró al presidente que sí funciona, sí sirve y que está vigente. Así que, Paul, uno siempre tendrá temor reverencial, o inclusive hasta puede tener uno miedo, pero eso no le quita a uno las ganas de seguir adelante y de invertir. Pues ellos, como dije, duran 6 años, los inmuebles duran toda la vida. Vivimos mi familia y yo en un inmueble de 1850. Con eso les digo todo. ¿Cuántas generaciones no han visto pasar? Que Diego y yo somos egresados de una escuela que es una institución social, que nació no por un apoyo gubernamental, ni tampoco contra el gobierno. Nació por la idea de unos maestros de crear una escuela donde la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento imperara, y que nadie tuviera cortapisas al hablar de las distintas corrientes jurídicas. Esto nos instaló realmente como una escuela del lado de la sociedad, en donde los egresados pues saben luchar contra el Estado, contra la arbitrariedad, contra la mala aplicación del derecho. Y pues a mí me da mucho gusto que el juez Gómez haya hecho su maestría o doctorado en la escuela, y que el maestro, el juez de la PESA, sea hijo de uno de nuestros ilustres maestros, don José Luis de la PESA, que estuvo en el Tribunal Electoral también, fue director general jurídico de Banamex, dio un vuelco a su vida hacia el servicio público, y fue un espléndido jurista de toda la vida. Pero en la escuela nos han enseñado eso. Los maestros que seguimos siendo, pues, tratando de formar nuevas generaciones en la escuela, traemos en el ADN esa actitud de enfrentarnos, si es preciso, frente al Estado o frente a la arbitrariedad,
y que además lo hacemos con energía, con ganas. No crean ustedes que nos intimidan. La escuela ha tenido que ampararse para seguir existiendo y seguir formando abogados. En 1936 por poco nos desaparecen. En 1912 no nos querían dar nuestro reconocimiento. Hasta 1929 obtuvimos el reconocimiento y nuestra autonomía como escuela de abogados. O sea que estamos acostumbrados, la verdad, a levantarnos, a luchar permanentemente. Pues muchas gracias, Pilar. No sé si con esto concluyamos. Hay una última pregunta, licenciado, que me parece a mí también interesante y terminamos. Dice, ¿qué pasa con los juicios de lesividad? Al menos sé de 2 edificios que están siendo demolidos y hay 7 que están en proceso. No sé si quiera comentarnos algo con respecto a eso. Sí, los juicios de lesividad son unos juicios para revertir, digamos, anular autorizaciones, licencias o permisos cuando estos fueron notoriamente, ilícitamente obtenidos. Son juicios que se podrían aplicar a quienes obviamente están aparentando haber contado con todo legalmente, pero que en realidad no lo tienen. Yo creo que es muy sencillo evitar estos juicios de lesividad si no se incurre en un exceso de la construcción, si no tiene uno la densidad, la altura, los polígonos de actuación en orden, nunca o serán la mejor defensa frente a cualquier juicio de lesividad. En el juicio de lesividad que yo conozco que llevaron a cabo, me imagino es un edificio frente al periférico que lo han demolido, pero que estaba instalado prácticamente sobre la laguna y no sé si estructuralmente también tenía problemas, aparte de la titulación. Hay muchísimos títulos a veces que, digamos, ha crecido en algunos casos lo que se podría llamar la suplantación de identidad o inclusive la alteración de los predios que originalmente se han adquirido, como ha sido en el caso de el Estado de México en la zona de Valle de Bravo, que son zonas perfectamente localizadas. Si ustedes se informan con el registro público o le piden al notario cuando vayan a hacer una operación que por favor haga la prueba del diablo, es decir, haga un tracto sucesivo hasta el primero de origen del inmueble, una investigación más a fondo, pues se va a tardar un mes más o 2 meses, pero les va a decir, bueno, este inmueble tiene su titulación correctamente realizada. Y esto les va a dar la primera garantía. La segunda es el plan parcial de desarrollo y en función del plan parcial de desarrollo buscar que la densidad pueda ser correctamente adecuada o ajustada al polígono de actuación. A veces puede ser la misma superficie horizontal que vertical. Ahí no hay manera de que pase un juicio de lesividad en contra de quien construya eso, porque no está construyendo 1 milímetro más de lo que el propio plan parcial de desarrollo le establece. Y esa va a ser su mejor garantía, su mejor seguridad para la inversión. Yo creo que hay algunos puntos que habrá que afinar el día de mañana. Como el primero es acotar el juicio de lesividad. El segundo, la denuncia pública del 106 de la Ley de Desarrollo Urbano, en donde antes se establecía que cualquier persona podría denunciar y pedir la nulidad de cualquier obra de la ciudad sin expresar siquiera un agravio. Entonces, lo pusieron en el gobierno de Marcelo Ebrard y la primera obra que solicitaron la nulidad de las autorizaciones fue la de los puentes que conectan Santa Fe con San Ángel, o sea, la obra del propio gobierno que había puesto en marcha esa autorización. Les dieron palo a los quejosos por una razón, porque el artículo era tan abierto que no traía plazo para interponer el juicio. Y al no traer plazo, pues después de 3 años se interpusieron el juicio y entonces en el Tribunal de Justicia Administrativa dijeron, a ver, el tribunal recibe demandas dentro de los 15 días siguientes al acto que se pretende anular.
esto ya tiene 3 años y no pueden decir que no conocían la existencia de la obra, porque pues, es una obra pública, se ha sido publicitada y además todos los que están quejando están viendo ahí ya los camiones y motoconformadoras, extracción de materiales, ruido, etcétera. Así que era imposible que no se dieran cuenta de la existencia de la obra. Pero fue lo que salvó al gobierno de la ciudad. Así que yo creo que también algunas de estas cuestiones tienen que ser justamente apreciadas y justamente redactadas para que no se presten a los excesos de la autoridad ni a los excesos de particulares. Eso es lo que les podría comentar. Oye, licenciado, y por ejemplo Hyde Park Sur, que sí tiene un tema de 6 niveles más, pero se vendieron, se escrituraron, se inscribieron en el registro público, el edificio está completamente habitado y trae un juicio para tirar esos 6 niveles. Ahora sí que afectaría a todos, ¿no? A un tercero que ya tiene su escritura inscrita en registro Sí, público. pero ya hay, hasta donde sé, ya hay resolución sobre el caso, dándole la razón a Hyde Park. Ok. Inclusive el tema que traían era que el aseguramiento, digo, iba a decir confinamiento, el congelamiento, bueno, la custodia del folio inmobiliario, ya existe inclusive la resolución para levantar esa custodia. ¿No estaban en custodia, licenciado? Nosotros hicimos operaciones ahí y salieron los folios y... Sobre unos le pusieron la custodia y sobre otros no. Entonces era un poco como de lotería. Ok. Algunos se lo encontraban, otros no. Ok, pues muchísimas gracias. Por supuesto, podríamos seguir y seguir, pero yo le solicité una hora y se le agradezco muchísimo que no pare su pluma de escribir. Yo creo que ahorita que comentaron acerca de la oposición, yo creo que lo que usted nos da es claridad con todos sus artículos periodísticos y de verdad le agradezco muchísimo que nos haya regalado este tiempo.